Buenos días, profesor. Este es mi trabajo de la tabla de distribución de frecuencias y algunos datos más. Teniendo en cuenta el ejercicio del octanaje de 80 muestras de gasolina. Entonces, aquí tenemos los datos y pues tenemos acá el total de datos. ¿Para contar el total lo automaticé usando esta función llamada contar. Y le doy el rango de los datos y me los cuenta. El límite inferior, una función parecida. Ella cuenta entre todos estos datos la función min y encuentra el valor mínimo. De igual forma la máxima encuentra el valor máximo. Y el rango, pues una resta sencilla entre el límite superior menos el límite inferior. Después, para hallar la K, lo que hacemos es, primero hacemos la fórmula de 1 más 3.322 por logaritmo del total de datos. Este 0 es para decirle que no tenga decimales, pero sin no tenga decimales el logaritmo. Sin embargo, va a botar decimales después de que haga esta multiplicación. Entonces colocamos esta función y redondea al siguiente valor y nos redondea a 8. Entonces tenemos 8 intervalos y la amplitud, pues la división entre ellos dos, entre el rango y la K. Acá tenemos los intervalos, acá esto solamente es un número, pero acá está lo principal. Acá entonces, para comenzar a marcar los intervalos, lo que se hizo fue lo siguiente. Entonces seleccionamos el primer intervalo y lo marcamos como fijo ahí, este valor fijo con los corchetes, con los signos pesos, y después vamos sumándole la amplitud para hallar el siguiente intervalo. Para hallar el límite, el otro límite del intervalo, perdón. Entonces aquí con en esta primera celda lo que hacemos es hallar el límite inferior del intervalo y acá el límite superior del intervalo. Después lo que hacemos es nos traemos el dato anterior, el que tuvimos anteriormente, que es este intervalo, el límite superior del intervalo anterior, y vamos haciendo lo mismo, sumamos y vamos sumándole la amplitud y así hasta completar los 8 intervalos. Pues aquí ya no va a ser necesario coger el límite inferior hallado, el límite inferior del rango. El límite, cuando digo límite inferior y superior, acá no es tanto, no es del intervalo como tal, sino es aquí el valor. Acá no era límite, perdón, acá era el valor más pequeño y el valor más grande. Entonces lo que vamos haciendo es, ya podemos arrastrar la función. Ya con esto ya se puede arrastrar porque va a tener lo mismo, va a tener los mismos valores. Solamente estamos haciéndole una suma al intervalo inferior, al límite inferior del intervalo en el que estamos. Entonces, ya, como ya tenemos la primera suma, entonces ya podemos ir arrastrando la función, porque él va a tomar en diagonal. Y así sucesivamente. Para hallar la marca de clase, lo que se hizo fue que se sumaron los dos límites de los intervalos y se dividieron estos mismos en dos. Y así sucesivamente. Esta fórmula es más sencilla, entonces la podemos arrastrar directamente. Para hallar el FI fue un poco más complicado, pero se tuvo que usar esta función de aquí arriba. ¿Qué hace la función? La función contar sí va a contar dentro de todo este rango
así como como la función contar del principio, esta función va a contar dentro de todos los datos los valores que estén en este intervalo, teniendo en cuenta que va a contarlos todos. Todo lo que esté entre ese intervalo lo va a contar, como vemos acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que lo va a contar, ¿sí? Y va a aplicarle este mayor o igual. O sea, va a decir que si es mayor o igual, entonces que lo cuente y que cuente lo que sea mayor en este rango, perdón, en este rango que cuente lo que sea mayor o igual a este valor. Es decir, al límite inferior. Pero pues si cuenta eso, pues va a contar los 80 datos. Acá el 1 es para que se redondee. O sea, para que quede con un solo qué, un solo, un solo decimal, así como vemos aquí. Entonces, como va a contar los 80 datos, entonces le decimos que cuente, le decimos que vuelva a contar dentro del mismo rango, acá, y otra vez los que sean mayor o iguales a este número, al límite superior. Entonces, todos los que sean mayores o iguales al límite superior, los cuenta. Entonces, si hay 80, si hay 79, si hay 60, digamos 60 datos que son mayores o iguales al límite superior, entonces esos datos se los va a restar. Y así va a ir contando. Cuenta primero estos, acá va a contar 80 o así sucesivamente y le va a restar el segundo conteo. Y acá me va a dar efectivamente el FI. Vemos cómo fue obteniendo en cada uno valores distintos conforme a los valores que tiene el ejercicio. Ahora, el FI mayúscula, pues lo único que vamos a hacer es primero vamos a llevarnos directamente el valor del primer FI y después vamos a ir sumando en diagonal. Vamos a tomar el valor del lado, el FI minúscula, la frecuencia absoluta minúscula, y le vamos a sumar la frecuencia acumulada anterior, el valor de la frecuencia acumulada anterior. Y por eso va a ir sumando, digámoslo, en diagonal. Entonces, como ahí ya entonces podríamos arrastrar la fórmula porque va a dar lo mismo. No es necesario hacerlo manualmente, sino desde ahí ya se puede arrastrar la fórmula. Para el HI, ¿qué se hizo? Acá estos son porcentajes, entonces lo que se hizo fue el FI lo multiplicamos por el 100% de los datos, por el 100%, y le vamos a dividir en el total de datos para hallar el porcentaje. Y así lo mismo, la fórmula entonces se puede arrastrar porque tiene estos corchetes acá, entonces esa celda no se va a mover. Y así sucesivamente hacia abajo. Si hacemos ahora el HI mayúscula, que es la frecuencia relativa acumulada, entonces lo que vamos a hacer va a ser lo mismo que cuando hicimos la absoluta. Tomamos la absoluta acumulada. Tomamos el valor del lado de la relativa, y en la siguiente vamos sumándole. Vamos sumándole hasta llegar al último porcentaje. En este caso nos dio el 100%. Después, posteriormente, lo que hacemos es, vamos a sacar una columna para MI por FI. Pues es una multiplicación sencilla. Acá también podemos arrastrar de manera fácil. Multiplicamos solamente la marca de clase por la frecuencia absoluta y pues arrastramos la fórmula. Y acá al final pues tenemos la sumatoria de toda
de todas las MI por FI. Acá no era varianza, pero es una parte de la varianza. Entonces la fórmula es MI, como vemos acá, MI menos el promedio elevado al cuadrado por FI, y aplicamos la fórmula. Entonces de aquí en adelante solo es aplicar la fórmula, no es tanto manejo de Excel. Entonces para hacer el promedio, la media, perdón, lo que hicimos fue entonces la sumatoria de MI por FI y lo dividimos en el total de datos. En el total de datos, no, perdón. En el total de FI. O sí, el total de datos. Al fin y al cabo va a dar lo mismo ambas. Después, ahora sí podemos ver la fórmula aplicada. Esta fórmula, esta función potencia, la estamos usando para potenciar. Primero restamos acá, como dice la fórmula, MI, que sería F19 acá, menos la media. La potencia es esta a la 2, así como dicta la fórmula, multiplicado por el FI. Y así sucesivamente podemos arrastrar la fórmula. Y acá lo que hacemos nuevamente es la sumatoria. Acá vamos a hacer exactamente lo mismo, solamente que acá para diferir un poco la fórmula, pues ya no aplicamos potencia, sino que vamos a usar el teclado, los atajos de teclado, las fórmulas que ya tiene incorporadas el teclado, aunque también se puede con una fórmula de Excel, con la misma potencia también se puede. Entonces, lo que hicimos fue lo mismo, MI menos la media. Esta es la potencia de 4 elevado a la 4 por el FI. Y ahí completamos la tabla de distribución. Ahora pasaremos a ver algunos datos más. Entonces, como vemos acá, tenemos la mediana. Entonces, para sacar la mediana, lo que hicimos fue... Entonces, la mediana consiste en el límite inferior del intervalo donde está el 50% de los datos. Como vemos acá, el 30% no alcanza, entonces tenemos que ir uno más allá. Entonces entre el 72% sí entra el 50%. Entonces acá el límite inferior está acá, y más 0.5 por L5. ¿Qué quiere decir 0.5? Es 50%. El 50% por L5, L5 que está acá, que es el total de datos, es decir, el 50% de el 0.5% del total de datos, menos el FI mayúscula, que es este. Es decir, la fórmula lo que nos está diciendo es que tomemos la misma, no tomemos, perdón, la misma fórmula, la misma línea, sí, el FI de su fórmula, si no es FI menos 1, el FI menos 1. Entonces, la fórmula hasta ahora iría el 0.5 del 50% multiplicado por el total de datos. Eso se le resta lo que acabo de decir, el FI menos 1, y lo dividimos en G22. G22 vendría siendo el FI de esa columna. Y ya cerrando ese paréntesis, multiplicamos por el L10. El L10 es la amplitud. Y al final, pues, como lo dije al principio, lo que se vendría aplicando es la suma con el límite inferior del intervalo donde está el 50% de los datos. Para aplicar los cuartiles, deciles y percentiles es la misma fórmula, solo va a cambiar el valor. Ya no va a ser 50,
ya no va a ser 50, sino va a cambiar con respecto a lo que se nos pida. Ya lo voy a mostrar. Ahora para la moda. La moda tiene una fórmula un poco distinta. Entonces, vamos a comenzar nuevamente. Lo primero que se hace es tomar el rango, el intervalo donde tenemos la mayor cantidad de datos. En este lado, la mayor, la mayor cantidad de datos viene siendo 34. 34. Entonces ese es el intervalo que vamos a tomar y tomamos el límite inferior de ese intervalo. Tomamos el límite inferior, restamos hacemos los deltas, el delta 1, que quiere decir en la parte superior de la división, que va a ser delta 1 y delta 1 dividido en delta 1 menos delta 2. Delta 1 es 34 menos 16, como vemos acá. G22 dividido en menos G21. Y acá otra vez la fórmula nos dice delta 1 menos delta 2. Delta 2 eh, es, mm, es 34 menos 13, es decir, superior, digo, el normal menos el siguiente. Este era el normal menos el anterior. Y cerramos esa parte, lo multiplicamos nuevamente por la amplitud y ya al final lo que se hace pues es la suma con el límite inferior del intervalo. Lo que decía antes, el cuartil 1, pues lo único es la misma fórmula de la mediana, pero lo único que vamos a cambiar, vamos a evaluar dónde está, como el cuartil 1 representa el 25% de los datos, entonces vamos a cambiar de lado y vamos a buscar dónde está el 25%. Acá llegamos a 10, entonces acá en 30. Entonces 25 ya no va a ser tampoco 0,50 sino 0,25. Igual cuartil 3, ahora 0,75, bajamos otros intervalos más. Buscamos el 75, acá en 88. El decil 15 hacemos lo mismo y ahí de en adelante vamos a hacer lo mismo. Vamos a buscar el intervalo y vamos a aplicar la fórmula sobre ese intervalo, cambiándole por supuesto correspondiente al decil, al percentil, lo que se nos diga. Como vemos acá el percentil 4, entonces es 0,40 o 0,4. Percentil 60, 0,60. Y listo. Esta parte está lista. Vamos a ver la desviación, la variancia, etcétera. Aquí copié las fórmulas para que sea un poco más fácil. Estas fueron las fórmulas que apliqué. Entonces aquí como ya había hecho todo esta fórmula de esta parte de la tabla, esto de varianza está un poco incorrecto. Entonces lo que hice fue, acá está la sumatoria. Como acá vemos está la sumatoria. Listo, está la sumatoria. Entonces lo que hicimos, o lo que hice mejor dicho, fue aplicar la fórmula. Ya está la parte de arriba, entonces dividimos en el total de datos menos 1. Para la desviación es exactamente esto mismo, pero solamente aplicamos esta función raíz que nos va a sacar la raíz cuadrada de este número. Para aplicar el momento 4 vamos a hacer lo mismo que la varianza, pero usando prácticamente lo mismo, pero usando la sumatoria del elevado a la 4. Y dividimos en la n, que es el total de datos. Acá también, para hallar el S4, que nos va a servir para la kurtosis,
Entonces, LS4 pues va a ser la misma fórmula, pero ya no solamente del momento 4, pero no solamente n, sino n-1. Ahí está el total de datos arriba. Acá G2 pues va a ser también la misma fórmula, prácticamente. La misma fórmula que lo anterior. Entonces, tomamos nuevamente la sumatoria dividido en el total de datos, pero ya no restamos -1, sino multiplicamos por el S4 y por eso nos da 1. Para hallar la kurtosis ya en últimas, entonces lo que hacemos es restarle 3, por lo que dice la fórmula, restarle 3 y nos va a dar la kurtosis, que es 0.2. Para hallar el tipo de kurtosis lo que hice fue, tomé una función condicional y la usé 2 veces. Esta función lo que me dice es que si esta columna acá que me dio la kurtosis es mayor a 0, entonces es leptocúrtica. Si no, si es menor a 0, es leptoplaticúrtica. Y si no es ninguna de las dos anteriores, va a ser mesocúrtica. Y pues al final me dio platicúrtica, la kurtosis. Al final, ya para terminar, el diagrama lo que nos muestra el polígono y el histograma de frecuencias. El polígono, como vemos, lo rojo, y el histograma, el diagrama de barras apiladas. En la parte inferior, en el eje X, tenemos la marca de clase y en el eje Y tenemos la frecuencia absoluta. Y eso sería todo. Muchas gracias, profesor. Este es mi trabajo. Muchas gracias.